El Evangelio de hoy, viernes 14 de enero del 2022, según San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Tiempo después, Jesús volvió a la ciudad de Cafarnaúm y se supo que estaba en casa. Se reunió tanta gente que no quedaba lugar ni siquiera delante de la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, le trajeron un paralítico. 4 hombres lo llevaban en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, abrieron el techo del lugar donde él estaba y por ahí bajaron al enfermo en su camilla. Cuando vio la fe de esa gente, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban ahí sentados algunos maestros de la ley y pensaron: «¿Qué manera de hablar? Este se burla de Dios, pues ¿quién puede quitar el pecado sino Dios y solamente Él?». En ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados». Y dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y al momento, en presencia de todos, cargó su camilla para irse con ella. La gente quedó asombrada y todos alabaron a Dios, pues decían: «Nunca hemos visto nada parecido». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él tiene el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Así pues, como lo dijo a un paralítico de su pecado y de la enfermedad que tenía. Pues a veces, así muchas veces nos sucede a nosotros cuando estamos así en pecado. Muchas veces no acudimos a Jesucristo. Años tras año vamos a especialistas, psicólogos, hasta incluso hay mucha gente que va pues a esos los que leen la carta, brujos, y el Señor nunca va a ir a esos corazones donde no lo van a recibir, pues lo rechazan. Jesucristo, al querernos sanar, cuando nosotros pues tenemos esa fe, porque los amigos de este hombre paralítico tenían fe y llevaron al amigo. Pues a veces, muchas veces nos sucede a nosotros, cuando nosotros no queremos escuchar la palabra del Señor, no vamos siquiera un domingo a misa a escuchar, que es pues la palabra del Señor es vida, fortaleza para nuestra vida diaria, y si no lo tenemos a Jesucristo en nuestra vida, pues no lo vamos a conocer, no vamos a saberlo en ningún momento, de que pasemos pues dificultad, algún problema, pues por lo mismo que no sabemos acogerlo al Señor. Pero sí rápidamente acogemos pues lo que el mundo nos ofrece, las cosas vanas, y quedamos vacíos. De ahí seguimos más preocupados, empeorados, y no sabemos qué hacer. Pero este hombre paralítico tuvo pues amigos, amistades que lo llevaron a Jesús. A este hombre, pues el Señor Jesús, que conoce de nuestros corazones, nuestras enfermedades, y nosotros pues tenemos pecado. Para que Jesucristo entre en nuestro corazón, tenemos que nosotros pues que ser perdonados por el Señor, porque Él es nuestro Señor.
Él ha vencido al pecado. Él es santo. Y Él, pues, expulsa todo mal de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras enfermedades que llevamos años tras años. Y si nosotros pues somos soberbios, encima pues cómo el Señor va a venir, va a acudir a nosotros para sanarnos, curarnos, si le permitimos más al mal que esté en nuestro corazón, en nuestra vida, pues iremos pues siempre fastidiados, siempre estaremos pues amargados, estaremos pues siempre reclamando de todo y no tenemos pues la sabiduría del Espíritu Santo que Jesucristo al sanar, al expulsar, sacar todo ese mal en su nombre, porque Él tiene poder de perdonar nuestros pecados aquí en la tierra. Y entonces, si nosotros no tenemos fe, no creemos, pues así a muchos que estaban ahí en ese entorno, y así como los maestros de la ley, pues pensarán pues así, ¿no? Igualito muchos en la actualidad hoy pensamos mentalmente, hablamos o decimos, murmuramos, ¿qué manera de hablar es este? Cuando escucharon, pues, hijo, tus pecados te son perdonados, a este hombre enfermo que estaba pues en su camilla. Y nosotros así también, pues, cuando nosotros acudimos a los consagrados sacerdotes, que ellos tienen pues la gracia que el Señor les ha otorgado, esa consagración santa de perdonar los pecados en su nombre. Si nosotros acudimos a los consagrados sacerdotes, el mismo Jesucristo es el que perdona los pecados. Ellos son sus elegidos del Señor, que los ha llamado para consagrarse en su nombre y puedan llevar el perdón de Jesucristo. Y Jesucristo es el que derrama esa gracia de su perdón para nosotros. Pero si nosotros no acudimos años tras años, pues ¿cómo nos vamos a curar, sanar? ¿Cómo nos vamos a santificar por medio de Jesucristo? Porque Jesucristo santifica nuestro corazón, nuestra vida, nuestro caminar día a día. Y sabemos pues que al final de nuestra vida queremos encontrarnos con el Señor Jesucristo, porque ese es nuestro caminar, encontrarnos con el Señor día a día, y que el Señor que quiere para nosotros cosas buenas, que son pues sus bendiciones santas. A través de su palabra podemos pues conocerlo, poderle gracias, darle pues todo el agradecimiento del día a día que nos da. No hay que ser pues desconfiados, no hay que ser hombres o mujeres sin fe, porque estaremos pues como estos hombres y maestros de la ley, que estaremos pensando qué manera de hablar, se burla de Dios. Pues muchas personas así dicen, pues de los consagrados sacerdotes muchas veces dicen, ¿yo para qué confesarme? Si el sacerdote es un hombre y también es pecador. Escuchamos muchas veces nosotros como católicos, pero un católico perseverante ora por el sacerdote que ha caído en pecado, porque a ellos, como se le dio más, el Señor más le pedirá cuenta. Pero si nosotros señalamos sus caídas y en vez de orar por los consagrados sacerdotes, porque el Señor está pidiendo que los consagrados pues se consagren en santidad, porque lo van a necesitar mucho de Jesucristo. Estamos viendo cómo estamos en estos tiempos. Todo es puro temor, miedo, y buscamos las mil formas de no estar pues con esta enfermedad. Nadie lo quiere, pero si el Señor no lo permite, no estaremos con esta enfermedad, porque el Señor nos ha prometido su palabra. Quien está con Él, confía en Él, pues verá sus grandezas de su amor. Entonces nosotros tenemos que orar, estar en constante penitencia, no permitir al maligno que haga cizaña, división, porque eso es lo que quiere el maligno, procrearnos duda, miedo, y de eso procede del maligno. El Señor lo ha vencido al mal, a nuestro pecado. Por eso no permitamos al pecado que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra vida, que entre pues
a mancharnos de todo ese mal que está condenado por Jesucristo, nuestro Señor. A nosotros el Señor Jesucristo nos ama. Por eso Él tiene el poder de perdonarnos todos esos pecados, que Él lo conoce, y cada uno de nosotros sabemos qué pecado hemos cometido ante los ojos de Dios. Tenemos que pedir perdón, porque no vaya a ser que hoy mismo el Señor nos llame y ya partamos de este mundo terrenal y no hayamos alcanzado a arrepentirnos, y el Señor pues es Dios de amor y también de justicia. Él juzga todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Los años de bendiciones que nos ha dado, pues es para hacer el bien, no el mal. Entonces el Señor Jesucristo sabe que necesitamos de Él. Y siempre habrá muchas personas, pues que, como los maestros de la ley, bien preparados, instruidos más, pues el maligno se le mete en el corazón para corroer su corazón y hacerle, pues, tener malos pensamientos, así como que pensaron, pues, los maestros de la ley, que dijeron: este se burla de Dios. Pues ¿quién puede quitar el pecado sino Dios y solamente Él? Y Jesucristo, que conoce pues nuestros corazones, nuestros pensamientos, pues Jesús supo en su espíritu lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Pues Jesucristo nos dice: sepan pues que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Y así nos dirá a nosotros cuando somos incrédulos, cuando dudamos, cuando desconfiamos y tenemos malos pensamientos del Señor. A través de sus consagrados, los que se han consagrado, el Señor les ha dado esos dones, esas gracias de lo alto para expulsar todo ese mal del pecado. Y entonces nosotros, pues, en estos tiempos de hoy, hay que acudir al Señor. Necesitamos de Él. Porque en el camino encontraremos siempre al mal. Pero el mal no podrá contra los hijos que conocen la verdad, que conocen al Señor, que aman al Señor, que adoran al Señor, que alaban con todo su ser y toda su alma. Porque descartarán al mal de su vida. Porque el Señor mora en ese corazón, que está fortalecido como una roca para seguirlo y servir a nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces acá el Señor Jesucristo, así como sanó a este paralítico, a todos nosotros que estamos en pecado, pues nos dirá: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y así nosotros nos levantaremos en ese momento en presencia de todos los que están viendo el milagro, pues ahí pues nos iremos libres de ese pecado. Ya no iremos pues con ese, como el paralítico, que ya no podía caminar, estaba en camilla durante años, pero nosotros caminaremos con el Señor, andaremos con el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro guía, Él es nuestra luz. No habrá nada que el maligno haga daño en nosotros. Podrá pues tentarnos, perseguirnos, pero no podrá con un corazón donde Jesucristo ha perdonado ese pecado, para que vaya radiante de la luz de su amor y dé testimonio de su amor a todos los lugares donde el Señor designe en su nombre santo. Amén.